Hay algo en México que vemos tan seguido que ya hasta parece parte natural de nuestras casas. Está en azoteas, patios, afuera de muchas viviendas o incluso recorriendo las calles en esos camiones que todos reconocemos con solo escucharlos. Sí, hablamos de los tanques de gas. Para millones de familias mexicanas, cocinar, bañarse con agua caliente o simplemente llevar una vida normal depende de ellos. Son tan comunes que casi nadie se detiene a pensar por qué están ahí. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Te has preguntado por qué en Estados Unidos esto no funciona igual? ¿Por qué allá no ves cilindros en las casas ni camiones repartiendo gas por las colonias como algo cotidiano? Porque claro que también usan energía, cocinan y necesitan agua caliente, pero lo resolvieron de otra manera. Entonces la pregunta aparece sola. ¿Por qué en Estados Unidos no usan tanques de gas como en México? ¿Es porque tienen mejor infraestructura, porque es más seguro? ¿O simplemente porque crecieron diferente? Quédate, porque cuando entiendes esto, empiezas a ver algo tan cotidiano como el gas con otros ojos. Esto es Nación Comparada. Para entender por qué en México dependemos tanto de los tanques de gas, primero, hay que ver cómo crecieron nuestras ciudades y cómo se fueron resolviendo las necesidades básicas conforme el país se expandía. Durante décadas, millones de hogares se desarrollaron en zonas donde simplemente no existía una red masiva de gas natural capaz de abastecer casa por casa. La prioridad muchas veces era construir viviendas, llevar electricidad, agua y resolver lo urgente, mientras que otros servicios más complejos quedaban limitados por costos, infraestructura o planeación. En ese contexto, México necesitaba una solución práctica, rápida y relativamente accesible para algo esencial: cocinar, calentar agua y mantener funcionando la vida diaria de millones de familias. Y ahí es donde el gas LP encontró su lugar. El modelo tenía una ventaja enorme para un país en constante crecimiento. No dependía de instalar redes subterráneas extensas y costosas antes de llegar a la gente. En lugar de eso, el combustible podía distribuirse directamente a cada hogar mediante cilindros o tanques estacionarios, adaptándose mucho más rápido a colonias nuevas, comunidades alejadas o zonas donde la infraestructura aún no estaba completamente desarrollada. Eso hizo que el sistema fuera altamente flexible. Donde había una casa, podía llegar un tanque. Donde había una colonia nueva, podía entrar un camión repartidor sin necesidad de esperar años a que existiera una red formal completa. Y aunque hoy muchas personas ven los cilindros o tanques como algo completamente normal, en realidad representan una solución muy específica a la forma en que México resolvió su crecimiento urbano. Muchas ciudades crecieron más rápido que su infraestructura, y eso obligó a implementar sistemas que fueran funcionales en el presente, aunque no necesariamente perfectos en diseño a largo plazo. El gas LP permitió exactamente eso: cubrir una necesidad urgente sin depender de megaproyectos energéticos inmediatos. También hay un factor económico importante. Para muchas familias mexicanas, el sistema de compra de gas ofrece una flexibilidad que encaja mejor con ingresos variables o presupuestos ajustados. Puedes comprar conforme necesitas, administrar el gasto según tus posibilidades y no depender exclusivamente de una tarifa fija asociada a una infraestructura centralizada. Eso hizo que el sistema fuera no solo funcional desde el punto de vista logístico, sino también desde el económico para millones de personas. Además, el gas LP no solo se volvió común por necesidad, sino porque logró integrarse profundamente en la vida cotidiana del país. Los camiones repartidores, los cilindros en patios, los tanques estacionarios en azoteas, todo eso terminó formando parte del paisaje urbano porque resolvía un problema real de manera efectiva. Era visible, sí, pero también práctico. Por supuesto, esto también implica ciertas desventajas. El almacenamiento doméstico de combustible requiere mantenimiento, revisiones y medidas de seguridad que no siempre se cumplen de forma ideal. Hay riesgos, costos adicionales y una dependencia constante de distribución física. Pero aún así, durante décadas, el modelo siguió siendo la opción más lógica dentro del contexto mexicano porque ofrecía algo fundamental: acceso relativamente sencillo a energía doméstica en prácticamente cualquier lugar,
Cuando juntas todo esto, entiendes que los tanques de gas en México no son simplemente una costumbre ni una señal de atraso. Son el resultado de una infraestructura que se fue adaptando a la realidad del país, priorizando resolver necesidades inmediatas para millones de hogares en crecimiento constante. Son una muestra de cómo México encontró una forma funcional de cubrir algo esencial, incluso si visualmente hoy parece tan cotidiano que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Y esa normalidad es precisamente lo más interesante, porque algo tan común como un tanque de gas en realidad cuenta una historia mucho más profunda sobre urbanismo, economía, infraestructura y la manera en que un país entero resolvió una necesidad básica conforme iba creciendo. Ahora, cuando volteas a ver cómo funciona esto en Estados Unidos, te das cuenta de que la diferencia empieza desde la infraestructura misma. En muchas partes del país, especialmente en zonas urbanas y suburbanas, gran parte de las viviendas están conectadas directamente a redes de gas natural. Eso significa que el combustible llega por tuberías subterráneas de forma continua, muy parecido a cómo llega el agua o la electricidad. No necesitas almacenar grandes cantidades en casa, no dependes de camiones repartidores y no tienes un cilindro visible como parte de tu día a día. Simplemente abres la llave, enciendes la estufa o el calentador y el servicio está ahí. Pero llegar a eso requirió algo que cambia por completo el panorama: planeación e inversión masiva desde mucho antes. Construir redes de gas natural implica desarrollar infraestructura costosa, mantener sistemas complejos de distribución y diseñar ciudades donde estos servicios estén contemplados desde etapas tempranas. En Estados Unidos, muchas zonas crecieron bajo esa lógica, donde la expansión urbana fue acompañada por sistemas centralizados capaces de abastecer grandes áreas de manera constante. No fue necesariamente más simple, pero sí más estructurado desde el inicio. También hay un componente económico y energético importante. Estados Unidos ha tenido durante décadas una disponibilidad muy alta de gas natural, lo que facilitó que este combustible se convirtiera en una opción dominante para millones de hogares. Con acceso más amplio a esa red, el sistema terminó siendo más eficiente a gran escala para ciertas regiones. En lugar de depender de distribución física constante como ocurre con el gas LP, el suministro se integró directamente a la infraestructura doméstica. Eso no significa que en todo Estados Unidos sea exactamente igual. En zonas rurales o áreas más alejadas sí existen hogares que utilizan tanques de propano o sistemas similares, pero en gran parte de las ciudades y suburbios el modelo principal es distinto al mexicano. Y esa diferencia es la que genera esa percepción tan marcada de que allá no usan tanques. No es que el gas no exista, es que está integrado de otra manera y sobre todo menos visible. Ahora, algo interesante es que aunque el sistema estadounidense se vea más limpio o moderno, también depende de una infraestructura mucho más costosa y rígida. Si una zona no tiene acceso a esa red, expandirla puede ser complejo y caro. En cambio, el sistema mexicano, aunque visualmente más aparente, tiene una flexibilidad enorme. Puede adaptarse más rápido a nuevos desarrollos o áreas donde construir una red completa sería económicamente inviable. Y aquí es donde realmente cambia la perspectiva. Lo que parece una simple diferencia entre tanques visibles y sin tanques, en realidad refleja dos modelos distintos de resolver exactamente la misma necesidad. México priorizó una solución adaptable, accesible y capaz de llegar rápidamente a millones de personas conforme el país crecía. Estados Unidos, en muchas zonas, apostó más por sistemas centralizados, planeados desde el inicio y menos visibles para el consumidor. Ninguno apareció por casualidad. Cada uno responde a la historia, economía, recursos e infraestructura de su propio país. Uno favorece la flexibilidad inmediata, el otro la integración a largo plazo. Y entender eso hace que algo tan cotidiano como un tanque de gas deje de parecer solo un objeto común y se convierte en parte de una historia mucho más grande sobre cómo vive un país. Y ahora que lo sabes, ¿tú qué prefieres? ¿Un sistema más visible pero flexible como el de México? ¿O uno más oculto y centralizado como el de Estados Unidos? Te leo en los comentarios. Y si este video te hizo ver algo cotidiano de forma diferente, suscríbete a Nación Comparada.